Continuamos en el Tribunal de la Tarde conversando con Julio César de la Rosa Tiburcio, él es coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Doctor, en la pausa, antes de la pausa, yo expliqué que esto pudiera ser una especie de crónica de una justicia negada, precisamente por los elementos que hemos visto, por las cosas que han pasado. Si hilamos desde que comenzó a sonar este caso, diciembre del año pasado, comenzaron a filtrarse nombres hasta el proceso de las detenciones. Luego entonces cuando se le dictaron medidas de coerción a los encartados, la revisión de las mismas medidas y quedaron 2 y ya fueron enviados a su casa. ¿Qué esperar ante este panorama que hemos podido ver? Que más que quizás tener el deseo de administrar justicia, hemos visto que se ha querido complacer la presión social, la presión mediática con todo esto que ha ocurrido. ¿Y qué podemos esperar los dominicanos con este caso de Odebrecht? Si es con lo que hay, las esperanzas son mínimas. Nosotros aspiramos que conforme ha ido desenvolviéndose este proceso de investigación que se inicia con la operación Lavallato en Brasil y que gracias a una figura muy concurrida ya en el sistema de justicia, sobre todo en los Estados Unidos, le ha dado resultados en materia de narcotráfico, de lavado de activos, en materia de corrupción, que es la figura de la delación premiada. Es la única forma de tu poder, ante un entramado tan complejo, poder construir un caso. La República Dominicana firmó un acuerdo con la empresa Odebrecht en donde ella se comprometió a dar las informaciones que posee. Y esas informaciones que fueron vertidas por un testigo o un delator premiado, es lo que ha presentado el Ministerio Público, pero no se basta con esas informaciones por la debilidad de las mismas, o no debilidad, sino que a final de cuentas... Pero debilidad, vamos a esa parte, Julio César, la parte es debilidad en la investigación. No hay hechos realmente que puedan comprometer penalmente a estas personas o sencillamente tendrían ellos que reforzar sus investigaciones. No, es que con lo que hay... Pero lo que hay es todo lo que había. Con eso no se basta. La pregunta es, ¿lo que hay era todo lo que había o realmente la investigación deben completarla? La investigación deben complementarla. Hay inferencias que no se bastan por sí sola en una jurisdicción de juicio. El que Marco Cruz haya dicho que él sabía de la relación laboral o de amistad de Ángel Rondón con fulano de tal, con el senador tal, fulano de tal, o el diputado tal, eso no es una prueba. Claro, ahora, para demostrarle que realmente hubo el hecho ilícito, debe establecerse, bueno, en el día tal, a fulano de tal se le entregó esto para que haga esto. Mire la prueba aquí, mire la transferencia, mire los cheques, mire la grabación, mire tal. O sea, es que estamos ante un sistema que no es... ¿Un testimonio no sería un medio de prueba? Depende el testimonio y cómo se obtuvo o se obtiene ese testimonio o cómo se va a presentar ese testimonio. Doctor. O sea, depende de cuál es la calidad de ese testimonio. Doctor, no resulta complejo cuando hay acusaciones de haber recibido soborno, porque uno ha de entender que los sobornos usted los recibe y no deja huellas. Esa es la complejidad de la corrupción. Ahí voy, otra cosa, doctor. Hay muchos elementos ahí que pudieran resultar ser confusos, aunque todavía un delator premiado diga, sí, a fulano le entregaron un dinero. ¿Qué pasa, doctor? Tiene que probar. Le voy a poner un ejemplo. Mi amiga Susi Aquino. No, ni los jueces, ni los profesores, ni los jueces, ni los profesores se ponen de ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, mi amiga Susi Aquino, por ejemplo. Juan Pérez. No, pero un ejemplo, usted es mi amiga, por ejemplo. Su amiga
No, no, Juana Shakira, Pérez. por ejemplo, Shakira, por ejemplo, mi amiga fulana de tal. Exacto, fulana de tal me parece bien. Hay una gente que quiere llegarle a esa persona, pues tiene que darle un dinero a esa persona. Yo le digo, no, pero yo soy amigo de ella. Yo soy amigo. Tú vas a buscar a otro amigo. No, yo soy amigo de ella. Entonces, Él no cree que nadie lo yo lleve al mismo. puedo pedir a nombre de ella y ella ni siquiera enterarse de que ha recibido dinero y los cuartos los recibí yo. Porque en esto hay un sinnúmero de elementos, doctor, que solo una prueba contundente pudiera dar luz a las situaciones que se presentan. Entonces, ¿usted no cree que cuando hay acusaciones de soborno, como que las pruebas son, al final de todo esto, las pruebas siempre serían insuficientes? Aportando a esa pregunta para que las pueda responder en conjunto, ¿cuáles serían el tipo de pruebas aplicables para un caso de esta naturaleza? Mira, en estos casos complejos, y por eso la corrupción cada vez se extiende y van apareciendo modalidades. Por ejemplo, la corrupción no se expresa como el presupuesto de la institución X de 100 millones de pesos, el administrador va a coger 20 millones de pesos y se lo va a robar. Eso no es posible por los sistemas de controles que hay ahora. Ese administrador de esos 100 millones de pesos, si él va a comprar 50 millones en bienes y servicios, él puede perfectamente buscar la forma de que a quien le vaya a comprar, pues le saque el 10% y le saque 5 La ración millones. de la BOA. Normal. Entonces, esos son los esquemas y es lo que se está buscando de cómo reducirlo a través de la ley de compra y contratación y de una mayor vigilancia. Ahora, el soborno es el medio a través del cual usted promueve la entrega de recursos a los fines de recibir un favor. Entonces, ¿cómo se puede demostrar eso? Bueno, el que usted tenga evidencia de que esa persona que le contactó a esos fines le hizo una transferencia para obtener ese favor. Pero ahí viene la complejidad. Bueno, y si ustedes tienen otras actividades de tipo comercial que han podido avalar, ¿a través de qué? Del pago de los impuestos, de la retención y todo ese tipo de modalidades. Entonces eso va complejizando más el proceso. Y por ello son muchos los casos que particularmente los Estados Unidos puede lograr aplicar una sanción y sobre todo de tipo pecuniario, no penal, es bajo un sistema que ha montado y que por las condiciones económicas de los Estados Unidos hay que negociar con los Estados Unidos, pues ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué hace Estados Unidos? Este caso de Embraer y de Odebrecht es que esas empresas, al participar del sistema de bolsa de valores de los Estados Unidos, están obligados a declarar las actuaciones de ellos antes de entrar en materia que los Estados Unidos son muy sigilosos en eso, que es tener la confianza de una declaración independientemente del daño que ha causado, pero con el compromiso de que no te voy a perseguir por eso. Entonces, Estados Unidos en ese proceso le dice, ¿alguna vez ustedes han pagado soborno? Sí. ¿En qué tiempo? ¿A quién? Ya, ahí llegó Estados Unidos. Ahora, ¿por qué llegan a esa negociación en Estados Unidos? Porque la empresa Embraer había participando de la bolsa de valores, ya hay accionistas que adquieren acciones, entonces cuando explota el escándalo, ya las acciones de Embraer bajan y los accionistas demandan a Embraer. Entonces, dentro de ese esquema judicial es que los Estados Unidos entran, entonces llegan a un acuerdo, no de excluirla del sistema de bolsa, sino aplicándole una sanción conforme a la ley, que es lo que ocurre aquí. La ley de soborno 448-06 establece como sanción aplicarle el duplo de la suma involucrada y que cuando se trata de personas morales, empresas, pues no se va a someter penalmente a una empresa y por eso lo de la sanción pecuniaria, como también si al
funcionario involucrado que se haya demostrado en una jurisdicción de juicio que tuvo responsabilidad en ese soborno. Lo que significa que si el Ministerio Público no profundiza y obtiene informaciones que puede servirle todavía a las autoridades de Brasil, con lo que tiene actualmente, no es posible que contemos con un caso que se pueda exhibir como emblema de lucha contra la Y corrupción. además después de eso, el non bis in idem, nadie puede ser juzgado 2 veces por la Efectivamente, misma claro, cosa. automáticamente se En cierra. tan solo segundos, Julio César, la figura de la revisión del patrimonio de una persona no puede ser utilizada como un mecanismo para poder justificar las fortunas. Bueno, la ley de lavado de activos prevé que se puede iniciar una investigación por enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito. Ahora, aquí no tenemos una ley de revisión de patrimonio. O sea que tampoco. Si esa ley de revisión de patrimonio se aplicara No se con puede efectos porque- retroactivos, caemos no. todos presos. Ay, la verdad, Julio César, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y ese es como el cuento de la monjita, ¿verdad? Que cuando dice todos es todos. A todas. A todos y a todas, Sí, ¿no? sí. A ustedes será mañana cuando nos reencontremos en otro espacio. Este es su espacio, el Tribunal de la Tarde. Pero hoy tengan todos y todas feliz resto de la noche.